Diruagatik hemen, jendearen kontra. Pues 26 años aquí, con permiso pero nada escrito, una cosa verbal. Se supone que íbamos a tener un realojo, pero no ha sido así. O sea, una vez más, promesas, mentiras. No tenéis vergüenza. Por 1.500 euros lo que hay que hacer. ¡Qué bien! Vamos, no tenéis vergüenza. Lo primero que te dicen, vete a la asistenta social, y la asistenta social te dice, búsquese la vida y si no vayas a una residencia o cosas así. Y además, otra cosa que me parece fuera de lugar es lo siguiente. El señor secretario del ayuntamiento a otras personas en nuestra misma situación les ha facilitado las cosas y les ha reconocido unos derechos que a nosotros nos niega. Nos gustaría saber por qué esa diferencia, por qué a unos sí en Rentería y aquí nosotros no. A ver por qué ese trato diferente. La situación era prácticamente la misma. Pues eso. Hau da Joseba Belaustegi, Pasaiako udaletxeko idazkaria, intzuzen lehen Manoli aipatzen ari zen personak en Rentería a unos ocupas se reconoce derechos como figura de ocupante legal y eso lleva a tener que negociar a un derecho a realojo. Y también siendo el secreto del ayuntamiento ha puesto todas las trabas y a ese nivel jurídico, informes jurídicos, vais a andar el que ha hecho todo lo posible para que no se nos reconozca ningún derecho. De repente aparece en este momento. Hasta ahora no ha aparecido aquí ninguna vez. O sea, bueno, está aquí. Bueno, pues aquí estamos en pleno desalojo y bueno, nos han forzado la puerta, nos han sacado a rastras y bueno, no nos han dado oportunidad el ayuntamiento para nada y eso, pues ya vemos la Ertzaintza, municipales, todas las fuerzas posibles para el desalojo y así nos quedamos, sin casa ni nada, en fin. Okupatu genuen dela 21 urte, 87. urtean. Orduan Donostialden ere desiento etxe hasi ziren okupatzen, garai hartan. Hori etxe bizitzarazoa genuen eta gazte bezala uste genuen irtenbide bat dela, eta uste dut, ez? Eta geroztik hemen ongea 21 urte inolako arazorik gabe, ez? Eta dela 2 urte hasi ziren eskola hau, ez? Que había que hacer un edificio para la escuela esta. Orduan guk hori ez dugu zalantzan jarri, ez? Nolabait, baina azken 2 urte hauetan prozeso guztian ongea alegazioak sartzen, zer, pasaban completamente de nosotros. O sea, el ayuntamiento inició el proceso aprobando esto como aquí si no hubiera habitantes afectados por el proyecto de derriban la casa y todo esto. Bueno, nos personamos en todas las historias para hacer constar que estamos ahí. Udaletxearen aldetik jarrera izan zen hasieran PSOEren garaian pasaban de nosotros. Gero NV etorri zen.
Eta NV egon denean, egon ziren urtebete echándose la pelota entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco a ver quién se tenía que hacer cargo de nuestro realojo en caso de que tuviéramos posibles derechos. O sea, en un documento administrativo el Ayuntamiento reconocía que teníamos posibles derechos de realojo, pero solicitaba al Gobierno vasco un convenio para que él se hiciera cargo de nuestro realojo. El Gobierno vasco no lo ha aceptado, ha dado un portazo al Ayuntamiento también, y desde hace unos meses pues el Ayuntamiento tomó la decisión de desalojarnos sin analizar pues posibles derechos ni hostias, ¿es? Orduan, bueno, ha sido la hostia. Momento batzutan adibidez, un día, una mañana hace unos 2 meses, me encuentro con un concejal de ANV, conocido de hace mucho, eta me dice, oye, Miquel, que queremos reunirnos con vosotros para hablar de la situación, ¿es? Ah, vale, ponemos la fecha una semana. Pues esa misma noche nos comentan desde Itza o Arsoaldeko Itza de que al día siguiente se iba a aprobar en el pleno del Ayuntamiento el derribo de nuestras casas. El Ayuntamiento no ha querido reconocer, profesor, y ninguna vía de solución a esto, bueno, no iban a utilizar la fuerza, Itza eman ziguten ebai, ez dakiz zer, ikusi dugu gaur, azkenean, bueno, que nos echan y... Como todos los ayuntamientos, baina berezik ere, kaso honetan ANV izanik ere, ez guk momentotan salaketa bat ingen alde hortatik, bueno, izan zen berrain reacción, nos pusieron de mentirosos, tergiversadores, o sea, fue un comunicado del ayuntamiento y de ANV absolutamente, vamos, gente de fuera que te comenta, pero ¿qué pasa ahí, no? O sea, parece el ayuntamiento de Bilbao, ¿es? O sea, que se han comportado igual que... Y yo tengo en mi casa 3 personas con minusvalía. A mi madre porque la ha cogido una hermana mía y a mi hijo para dormir. Mi situación es... A mí me han dicho las asistentes que busque un piso. Sí, pero ¿dónde busco un piso? He estado mirando pisos, 850 euros, 1000 euros y esto, y no. ¿Y qué hago con las cosas que tengo en casa? Arriba. No puede ser. Esto. Bueno, y nada más. Mi situación es... o sea, impecable. Es una situación... Ahora en la calle. En la calle.